Gracia y paz para ustedes nuevamente, les habla una vez más su amigo Galanmón, y ahora, quise hablar sobre un tema el cual es mal interpretado de parte de los protestantes. Me refiero al hecho de que, nos acusan de adorar a los santos católicos, a lo cual muchas veces respondemos que evidentemente no lo hacemos, sino que los veneramos, cosa distinta, pero para ellos tanto venerar, como honrar, como alabar, y demás durias, o latrías son adoración, cuando no es así, ni siquiera en sus propias Biblias, las cuales al parecer les hacen leer solo hasta cierto punto. Para este video, usaré como en todos los otros, la misma Biblia que ellos usan, la cual tiene todos los versículos que citaré en paralelo con nuestras Biblias católicas, sean para fundamentarles a ellos y no tengan excusas para desacreditar los versículos que les citamos, aludiendo a que solo dice ello en nuestras Biblias y en las de ellos no, o sea para propia edificación profundizando en nuestras Biblias. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica. Sin mayores preámbulos, comencemos con el tema por lo que nos dicen los protestantes. Seguramente más de una vez habremos escuchado de parte de ellos, reclamos porque, según ellos, y según quieren hacer creer a los demás, nosotros adoramos a los santos, aludiendo además que acciones como el venerar, honrar, alabar, son lo mismo que adorar. Incluso además, queriendo hacer creer que honrar o venerar o alabar a santos, es decir, siervos de Dios, es robarle gloria y honra a Dios, insinuando que solo a Dios se le puede y debe honrar y venerar, puesto que, según ellos, esas acciones son lo mismo que adorar, buscando en el diccionario e interpretando la Biblia haciendo uso del mismo, cuando en lugar de ello deberían introducirse en el contexto de la Biblia, para averiguar lo que significa cada palabra, no según lo que nosotros entendemos de ellas, sino para entender lo que significaban para los que escribieron la palabra, puesto que adorar es algo muchísimo más profundo en comparación de honrar, venerar y alabar. Pero veamos los versículos los cuales citan para fundamentar ello. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 4:20. En este primer versículo, vemos, incluso que dice en las Biblias protestantes que sea gloria por los siglos de los siglos, cosa que no desmentiremos, sino que desmentiremos la interpretación protestante que hacen de esto, al agregar un supuesto tácito que no existe en la Biblia, ni en la que ellos usan, agregando la palabra solo en sus mentes al leer pasajes como este y similares. Veamos ahora otro pasaje el cual usan. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Nuevamente, vemos que el pasaje habla de dar la gloria a Dios, cosa que no negamos, pero el problema es que los protestantes agregan en sus mentes algo que en verdad no existe al leer pasajes como este, incluyendo la palabra solo al pasaje, cambiando el sentido del mismo, ajustándolo a lo que ellos quieren hacer creer. Puesto que a pesar que es un pequeño detalle es palabra, le cambia el sentido, generando problemas y contradicciones sin que ellos lo sepan con otras partes de la palabra que luego citaremos. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Aquí sucede lo mismo, se agrega un tácito inexistente de parte de ellos en sus Biblias, lo que lleva a dar gloria a Dios, pero a crear problemas con otras partes de la misma palabra, haciendo que se tomen como excusas o necedades las fundamentaciones que se les presentan luego, incluso usando sus mismas Biblias para aclarar que en realidad la palabra de Dios no dice lo que ellos nos quieren hacer creer con respecto a que a nadie más, que no es Dios, se le debe honrar o venerar, y esto sucede con versículos similares presentados. Ahora veamos otros los cuales usan para seguir fundamentando su tergiversación bíblica. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Juan 5:44. Aludiendo con esto, que según la palabra de Dios está mal honrar o alabar a los siervos de Dios además del mismo Cristo, en incluso, alabarlos no en cuanto a ellos mismos como personas al margen de Cristo, sino a ellos en cuanto a la relación que tienen con Él, como por ejemplo, al aprecio que le tenemos todos a los apóstoles, por haber sido discípulos directos de Cristo. Veamos lo que dice el pasaje de una manera más completa, para aclarar este punto antes de proseguir. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Juan 5:42-44.
Como vemos, del pasaje tomado de una manera más amplia, aquí Jesús critica al hombre cuando éste confía en personas que buscan su propia gloria y rechazan al que viene de parte de Dios, es decir, a quienes aceptan la gloria del hombre y la sobreponen por encima de la gloria de Dios rechazándola e intercambiándola por la de personas autosuficientes o soberbias, tal y como nos dice la cita que ellos citan a medias. Así ha dicho Dios. Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. Jeremías 17, 5. Puesto que acá, habla de la confianza puesta en el hombre que nos lleva a alejarnos de Dios. Pero los protestantes pretenden hacer creer que en citas como esta, Dios abomina el confiar en un hombre, asociándolo con reemplazarlo, cosa falsa, y como expliqué de manera más profunda en mi video de la comunión de los santos según la Biblia, Dios no condena la confianza en el hombre en sí misma, pongo aquí un breve ejemplo de ello. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. 2 Corintios 7, 16. De igual manera, el pasaje de Juan. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12, 43. Que habla de suplantar la gloria de Dios por la de personas al margen de Dios. Pero sigamos con el punto. Con respecto a los agregados que ellos en sus mentes añaden, ni siquiera existe en sus Biblias las frases toda honra, toda alabanza, toda reverencia, toda veneración, haciendo referencia a que solo a Dios se le puede honrar o venerar, solo para el caso de toda gloria, sí existe dentro de la Biblia, solo 2 veces, pero no en referencia a que solo a Dios se le puede dar gloria. Y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, Isaías 4, 5. Dios de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria, y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Isaías 23, 9. Ahora, veamos en la Biblia las distintas durías y latrías, las cuales, los protestantes pretenden hacer ver como excusas o inventos de parte de la Iglesia Católica para justificar lo que ellos llaman adoración de personas, alabanza destinada al hombre. Pondré ejemplos bíblicos los cuales demuestran la alabanza y la adoración, si bien en muchas partes de la Biblia van juntas, no significan lo mismo, como por ejemplo también el postrarse y el adorar, a pesar de ir juntos en la Biblia no son lo mismo, cosa que ya expliqué en el video. Postrarse y adorar, pero veamos. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. 2 Corintios 12, 11. Aquí, Pablo incluso habla de que él, como ministro de Dios, debía de haber recibido alabanza de parte de los demás miembros de la Iglesia, incluso a pesar de saber que no es nada, habla de él como Pablo. Pero no como Pablo siervo ministro de Dios, es decir, Pablo asocia el dar alabanza a personas que son siervos de Dios como un reflejo de dar gloria a quienes ellos sirven, es decir a Dios mismo, y el no hacerlo, como un reflejo negativo de no darle gloria a Dios, obligando a Pablo a darse gloria a él mismo, habiendo corrido tal vez el riesgo de caer en lo que menciona Isaías 23, 9, el cual condenaba, no la gloria del hombre en sí misma, sino la soberbia a partir de la misma. Veamos otro ejemplo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Hechos 5, 13. Vemos aquí, para el caso de los apóstoles, de los cuales la palabra dice que el pueblo los alababa, incluso, alababa grandemente. Entonces, o es que los apóstoles se dejaron adorar, o es que realmente alabar no significa adorar, y el hacerlo no supone, entre comillas, robarle alabanza a Dios. La respuesta es evidente. Incluso, citaré un ejemplo de Jesús. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Lucas 16, 8. Nos preguntamos. ¿Es que Jesús acaso propició en una de sus parábolas que una persona adore a otra o al menos al darle alabanza, entre comillas, robe a Dios alabanza, al hacer que un personaje de alabanza a otro? ¿O es que la alabanza en verdad no significa adorar y además, no es como nos quieren hacer creer los protestantes, que dicen que el dar alabanza a alguien es robarle alabanza a Dios? La respuesta es evidente. Además, lejos de esto, es incluso el mismo Dios quien da alabanza al hombre según el juicio que él haga sobre nosotros. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
1 Corintios 4, 5. Lo que sí condena la palabra, es, como mencioné sobre el pasaje de Isaías 23, 9, la soberbia que nace de la gloria, y en este caso, la que busca la propia alabanza de parte del resto, cosa distinta a recibirla desinteresadamente de parte de otros hijos de Dios. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6, 2. Como además menciona aquí Pablo. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. 2 Corintios 10, 12. Entonces, vemos que Dios no condena el dar alabanza a otras personas, sino la soberbia que nace de la misma junto con el buscar alabanza de los demás cayendo en soberbia espiritual. Cosa distinta a citar la palabra como la citan los protestantes, de manera incompleta, para hacer creer a muchos que la Biblia dice lo que ellos nos quieren hacer creer. Veamos ahora el siguiente punto. Gloria destinada al hombre. En cuanto a este punto en específico, lo que suelen citar los protestantes es lo siguiente. Yo Dios. Este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria. Isaías 42, 8. Cosa que es cierta, pero nuevamente, los protestantes malentienden algo que leen, no agregando aquí un tácito inexistente, sino, malentendiendo gramaticalmente lo que habla la cita misma, puesto que habla la cita de Isaías que, Dios no da a otro su gloria, la que le pertenece a él y solo a él siendo Dios, mas no dice la cita. Yo Dios. Este es mi nombre. Y a otro no permitiré dar gloria. Isaías 42, 8. Cosa muy distinta, puesto que dice la cita de la Biblia, que Dios no da a otro su gloria, lo cual es lógico, puesto que no se puede comparar la gloria del hombre en cuanto a Dios con la gloria suprema, la cual solo pertenece a Dios. Lo que condena la palabra es, transferir el mismo tipo de gloria que se le da, y debe dar únicamente a Dios, a una persona u objeto, como explico en el video de El caso de Nejustán, extractos. Puesto que a pesar que dar gloria no significa adorar, aún así esto resulta una ofensa para Dios, puesto que igualamos a una persona con Dios en cuanto a algo, poniéndolo al mismo nivel, en este caso, de gloria, eso sí es lo que condena la Biblia y de lo que habla la cita de Isaías, cuando Dios habla de su gloria, mas no de la gloria en general, o a todo tipo de gloria, de lo contrario habrían serias contradicciones con otras partes de la palabra, las cuales los protestantes toman como excusas inventadas. Pablo nos explica esto de manera breve pero muy profunda. Y glorificaban a Dios en mí. Gálatas 1, 24. Pablo habla de que la gloria que él recibía, no era para él en cuanto a Pablo, sino en cuanto a Pablo como siervo de Dios que es él, es decir, como mencioné antes, la gloria que se le da a los siervos de Dios, no es en cuanto a ellos mismos, sino para ellos, por ser siervos de Dios, en cuanto a la relación que tienen ellos con Dios, y además, la gloria que ellos reciben, se la dan a Dios, tal y como Pablo, quien recibía gloria, él se la daba a Dios. Además, nos habla también Pablo algo a tener en cuenta sobre la gloria, específicamente a la que uno siente por uno mismo. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1, 31. No dice que nadie se dé gloria a sí mismo. Dice Pablo que, si uno se gloría, lo haga, en el Señor, es decir, no en sí mismo al margen de él. En otras palabras, la palabra nos habla de que se puede dar gloria a otras personas que son siervos de Dios, no dándoles gloria a ellos en sí mismos, ni mucho menos el tipo de gloria que pertenece a Dios, de manera parcial ni mucho menos de manera total, como menciona Isaías 42, 8, y que nos podemos gloriar de nosotros mismos, pero no en cuanto a nosotros mismos, sino en cuanto a Dios, dando importancia y reconociendo que la gloria que podemos sentir de nosotros, es en cuanto a la porción de Dios que tenemos en nosotros mismos, al abrirle nuestro corazón y dejar que Él viva en nosotros, en otras palabras, el sentirse glorificado por tener a Dios en nuestras vidas, es la gloria sana que nos habla Pablo, muy a diferencia de la gloria antropocéntrica y egoísta, al margen de Dios la cual sí condena la palabra. Veamos ahora otro ejemplo de Pablo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. 1 Corintios 15, 29, 31. Sabemos que los protestantes pretenden aferrarse al pasaje de Isaías, que como mencioné, leen otra cosa de lo que dice la cita, sin embargo debemos tener estas dos citas en cuenta, no para contradecir la Biblia, sino para comprender este tema un tanto complejo.
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 22. Yo Dios. Este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria. Isaías 42, 8. ¿Es que acaso Dios se contradice? ¿O es que es Dios, quien comparte su gloria con el hombre, no dejando de ser él el dueño de la misma, sino que invita al hombre a hacerse partícipe de la misma? Puesto que en Isaías 42, 8, al usar la palabra dar, habla de entregar, ceder su gloria a otro, de dejar, él ser el dueño de la misma para dársela a otro, mientras que Jesús, al decir que da su gloria, habla de compartirla, no dejando él de ser el dueño de la misma, cosa muy distinta, como nos dice Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 2 Pedro 1, 4. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3, 21. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hebreos 12, 10. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 17. Como vemos, son los protestantes los que leen mal el mismo pasaje que citan, puesto que el pasaje dice, yo Dios, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Isaías 42, 8. Pero ellos dicen del pasaje algo que no dice, yo Dios, este es mi nombre, y con otro no permitiré dar gloria. Isaías 42, 8. Es decir, ellos quieren fundamentar que supuestamente, Dios no comparte su gloria con nadie, cuando la palabra dice que Dios no da, no entrega, no cede, su gloria con nadie, cosa distinta, puesto que como acabamos de ver en los pasajes de Juan 17, 22, 2 Pedro 1, 4, Apocalipsis 3, 21, Hebreos 12, 10, entre muchos otros, es Dios mismo quien decide, no solo dejar que entre hombres se reconozcan entre ellos en cuanto a siervos de Dios que son, y no en ellos mismos, sino que además de ello, es Dios mismo el que elige compartir su gloria con el hombre, haciéndole partícipe de ella, no significando que el hombre está de alguna forma suplantando o contraponiéndose o igualándose ante Dios, cosa que nos quieren hacer creer los protestantes para atacar nuestra fe. Además, nos sigue diciendo la palabra de la gloria del hombre en cuanto a Dios. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2, 7. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Romanos 2, 10. Y como repetimos, lo que se condena es la gloria de las personas en sí mismas al margen de Dios, mas no de las personas en cuanto a Dios, sometidas a Él. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Juan 7, 18. Y concluye Pablo, con respecto a lo de la gloria, que el hombre efectivamente puede gloriarse contemplando todo lo que hemos visto antes, pero hay una forma correcta para hacerlo. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por media. 2 Corintios 10, 13. Honra destinada al hombre. Los protestantes, con respecto a este punto en específico citan lo siguiente. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Isaías 48, 11. Pero, al igual que con el punto anterior, en el que se habla de la gloria de Dios, la que le pertenece a Él, y no la cede a otro, sino que la comparte, aquí habla de la honra, pero no la honra en general, sino del tipo de honra que le pertenece a Dios, vale decir la honra suprema, de la que es digno de recibir Dios y ningún otro igualándolo a Dios mismo en cuanto a honra para suplantar al Altísimo o ponerlo a la misma altura. Además, habla de dársela a otro, de cederla a otro, de conferirla a otro, mas no de compartirla, cosa distinta, puesto que Dios al hacer partícipe al hombre de su gloria, no deja de ser el dueño de la misma. Incluso, nos dice la palabra. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12, 26. Pero los protestantes, lejos de hacer como dice la misma palabra que ellos usan, en lugar de gozarse porque alguien recibe honra en cuanto a Dios, se escandalizan y satanizan a quienes dan honra a Dios mediante siervos suyos, como hacían con Pablo en Gálatas 1, 24, en cuanto a dar gloria. Incluso, pondremos algunos ejemplos de esto. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Romanos 13, 7.
los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Hechos 28, 10. Honra a tu padre y a tu madre. Y, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19, 19. Reverencia destinada al hombre. En este caso, aunque menos usual, los protestantes dicen, dejándose guiar por el diccionario, mas no por el contexto de la Biblia, que el dar reverencia es sinónimo de adorar, cuando incluso la palabra de Dios dice que mostremos reverencia a otros al predicar. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3, 15. Veneración destinada al hombre. Finalmente, este punto, el cual, los protestantes interpretan como sinónimo de adoración, dejándose llevar por la interpretación que ellos hacen haciendo uso del diccionario, en lugar de meterse dentro del contexto de la Biblia para averiguar lo que significa esa palabra y si en verdad es como ellos dicen. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira, es la cola. Isaías 9, 15. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Hebreos 12, 9. ¿Es que acaso la Biblia dice que adoremos a los ancianos? ¿O, es que Pablo adoraba a sus padres terrenales? Puesto que no rechazó el venerar a sus padres terrenales, sino que se basó en esa veneración a ellos, para superponer como mejor la veneración a Dios Padre, como Padre celestial y supremo de todos nosotros, la respuesta se hace evidente. Puesto que probamos que, nosotros al venerar a los santos, que son siervos de Dios, no los adoramos, puesto que son acciones distintas. Sin embargo, hay protestantes, quienes hablan de leer la Biblia, pero cuando esta es leída de manera más completa, demostrando que la interpretación que ellos hacen es incorrecta, satanizan a quienes fundamentan su fe con la Biblia, cuando ella dice lo contrario de lo que ellos nos quieren hacer creer, citando, al no tener mejores argumentos que los que repiten primatezcamente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1, 21, 22. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 1 Corintios 3, 18, 20. Tergiversando el significado de la palabra, puesto que acá condena la sabiduría mundana que lleva a alejarse de Dios, mas no el escrutinio de la palabra de Dios, que lleva a acercarnos más a Él. Es decir, ellos citan la palabra con su interpretación a medias, pero cuando otro fundamenta bíblicamente su fe y demuestra, incluso a la luz de la misma Biblia que ellos usan, que la interpretación de ellos es incorrecta, esgrimen estos versículos, contra quienes fundamentan su fe de manera sólida con la palabra de Dios, calificando de, entre comillas, buenos cristianos a quienes dicen amén a lo que ellos dicen, y demonizando a quienes defienden su fe, calificándolos de mentirosos, falsos profetas, necios, etc. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4, 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1, 3. Examinadlo todo. Retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 21. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6, 6. Conclusión. Citaré finalmente. Dad a Dios la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Salmo 96, 8. El versículo habla claro, puesto que habla, de la honra dada a Dios, la debida a su nombre, es decir, que de la gloria, la honra, la alabanza, a Dios se le da la que es debida según su santo nombre en cuanto a Dios altísimo que es. Puesto que pueden haber distintos tipos de glorias y honras, pero las que le pertenecen a Dios, son las supremas y ninguna otra, debe ser mayor que la que se le da a Él. Espero les haya gustado este video un tanto largo pero necesario para entender los distintos tipos de dulías y latrías usando solo la Biblia, incluso la Biblia protestante, para que no tengan excusas en aceptar lo que se les fundamenta.
Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y sobre todo, de darle un clic en me gusta, XD. Dios los bendiga.